Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. radiosapiens.es. Bien, pues estamos en el 30 programa de Eres, donde hablamos de seres y, como siempre, empezamos con nuestras habituales preguntas. ¿Quién eres? Pues soy una persona que busca encontrar en el pasado la justificación de las desigualdades del presente. Ajá. ¿Y cómo eres? Creo que soy curiosa, soy cabezoncilla y soy una persona fundamentalmente alegre. Uh-huh. Muy bien, eso es importante también. ¿Y el ser? ¿Cómo definirías el ser más desde el punto de vista filosófico? ¿Qué es el ser para ti? Pues el ser es conocimiento, y saber lo que hacer con ese conocimiento, creo yo. Saber cómo manejar ese conocimiento. Sí. Uh-huh. Y a nivel ya sociológico, de colectivo, sociedad, ¿cómo somos? ¿Cómo dirías que somos los humanos, la especie humana? Somos seres gregarios. Nos gusta estar en comunidad, a pesar de que nos empeñemos en que no, en el individualismo. En el fondo, somos seres que nos gusta estar en compañía. Sí. El último entrevistado precisamente también nos dijo lo de gregarios. Yo como sociólogo me llamó la atención porque decían, Aristóteles no, dijo los sociales, pero más que sociales somos gregarios, que una diferencia, un matiz bastante importante. Pues yo lo confirmo. Yo creo que sí, vamos, estoy convencida que somos seres gregarios, a pesar de ese empeño que tenemos muchas veces en destacar individualmente. En el fondo lo que queremos es pertenecer a un grupo. A un grupo, claro, sí. Sí. Muy bien, pues ya toca presentar a nuestra entrevistada de este programa, a la que por supuesto agradezco su participación. Estamos hablando con Margarita Sánchez Romero, que es arqueóloga y divulgadora, reconocida por su trabajo pionero en la arqueología de género y por su capacidad para acercar la prehistoria al gran público. Catedrática de prehistoria en la Universidad de Granada, ha centrado su investigación en el estudio de las mujeres en las sociedades prehistóricas, desmontando estereotipos y mostrando la diversidad de roles que desempeñaron, así como en la arqueología de la infancia, con especial interés en los procesos de aprendizaje y socialización. Entre 2010 y 2012 fue directora general de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, es miembro de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres, de la que fue presidenta, además, entre 2018 y 2020, y es miembro del patronato del Museo Arqueológico Nacional. También es autora de obras de divulgación como Prehistoria de Mujeres, Prehistorias, cuentos de mujeres que forjaron el mundo, o Lo que el cuerpo nos cuenta, un recorrido físico y político de las mujeres desde la prehistoria hasta hoy. Además, destaca por su labor comunicativa en medios, conferencias y redes sociales, donde defiende una arqueología más inclusiva y crítica, y ha obtenido varios premios. Su trabajo ha contribuido a transformar la forma en que entendemos el pasado y, por extensión, cómo interpretamos el presente. Repito las gracias, Margarita, por tu inestimable colaboración y aceptación de esta entrevista. Y empezamos esta segunda parte de la misma preguntándote por tu especialidad en el estudio de sociedades prehistóricas. ¿Qué crees que nos revelan sobre lo que significa el ser humano? Pues mira, a mí me gusta mucho mirar a las poblaciones del pasado, a las poblaciones prehistóricas, porque lo que me interesa sobre todo es mirar a las poblaciones del presente. Y yo creo que revelan a mí lo que más me gusta de estudiar la prehistoria es porque nos revela la variabilidad del comportamiento humano. Algunas veces tendemos a pensar que nuestra sociedad, incluso en la actual, tenemos que actuar de determinadas maneras, que todos son blancos o negros. Vivimos en una sociedad en la que ahora pareciera, ¿no?, en estos últimos meses, que la única forma de estar en el mundo es una forma
violenta y avasalladora, y a mí me gusta mirar a las poblaciones del pasado, conocer bien en profundidad esas sociedades, porque nos enseña que hay otras formas de estar en el mundo, que las sociedades humanas han sido la mayor parte del tiempo igualitarias, y que hay otra forma de resolver los conflictos que no tienen que ver con la forma en la que nosotros actuamos en la actualidad. Y entonces a mí me parece que eso es lo que mejor que podemos aprender de esas sociedades, ¿no? Esa variabilidad, esa capacidad humana de resolver el conflicto, no siempre desde la violencia, ya sea estructural o física, sino también desde otros lugares. Sí, hoy ahí tocas un tema que ya se trató aquí en Eres, donde hablamos de series. Aquí, por ejemplo, Eudald Carbonell comentaba que sí que somos violentos, que por naturaleza, así, mientras, por ejemplo, que el catedrático de Princeton, Agustín Fuentes, pues comentaba que no éramos de antropología, catedrático de antropología. Él hablaba de esto en su libro sobre la chispa creativa. Pues hablaba que las señales de violencia no eran tan evidentes hasta prácticamente 10.000 años, que la violencia masiva, no sé qué. Yo no creo que podamos decir que somos violentos por naturaleza. Yo creo que la violencia forma parte de las formas de estar en el mundo y es una estrategia y es una herramienta, pero no creo que seamos, y desde luego, porque si nosotros nos ponemos a analizar las pruebas, la evidencia científica de muertes violentas que existen en la prehistoria y las compara con las sepulturas que no tienen ningún rasgo de muerte violenta, el resultado es abrumador. Es decir, hay muchísimas menos muertes de forma violenta que la gente que muere por otro tipo de cuestiones relacionadas con una infección. Eso no significa que no haya otro tipo de violencia, una violencia estructural que a partir de un momento determinado en la prehistoria tiene que ver también con la desigualdad social, ¿no? Y la desigualdad social es una forma de violencia también, ¿no? Porque hay gente que tiene acceso a unos recursos y otra gente no los tiene, y el tener acceso a los recursos hace que viva una vida mejor y que probablemente tengan menos enfermedades. En fin, eso es claro, ¿no? Que eso es una forma de violencia estructural. Pero hablar de violencia, de esto, además, yo creo que esto lo llevan, por ejemplo, en Atapuerca, ¿no? La gente que estudia esos maravillosos yacimientos que hablan sobre la evolución humana, durante mucho tiempo han reiterado esa idea de la ley del más fuerte, ¿no? En la supervivencia del más fuerte a la hora de hablar de cómo hemos evolucionado, y en los últimos años lo que te dicen es que lo que nos hace humanos es cuidar. Y yo estoy convencida de eso. O sea, hemos sobrevivido como especie porque hemos sabido cuidar y hemos tenido mecanismos de solidaridad y de ayuda, mucho más que mecanismos de violencia, mucho más. Es verdad que una vez que se instaura las clases sociales tan potentes, la gente va a usar las estrategias que tienen a su alcance, por ejemplo, una de ellas es la violencia, para seguir manteniendo esa desigualdad. Pero yo no creo que sea ni siquiera la primera estrategia que se utilizó para organizarnos socialmente. Sí, ahí está. Yo también abogo mucho una línea de investigación en la eusocialidad, somos de los mamíferos grandes, somos la única especie con esa característica, como decía Edward Wilson, el entomólogo, y pues como las hormigas o como las abejas, como las termitas, pues en mamíferos grandes solo, y una característica es el cuidarnos de la socialidad, es el cuidarnos unos a otros también, y es una característica, sí, yo estoy de acuerdo. Pero bueno, aprovechando tu presencia, Margarita, claro, tu especialidad es sobre la mujer en la prehistoria, y ahí también, a nivel personal, me gustaría, también creo que con esta pregunta se la hice o hablé con Agustín Fuentes, pero sobre el cambio, la igualdad y la desigualdad de la mujer, sobre todo a partir del sedentarismo, a partir del descubrimiento de la agricultura, en fin, cómo cambian esos roles, porque parece ser que las sociedades prehistóricas eran más igualitarias en cuanto al género que las sociedades actuales, ¿no? Tú, que eres una especialista en el tema, ¿qué nos puedes aclarar al respecto, Margarita? Sí, efectivamente, la desigualdad de género empieza con la desigualdad social, y la desigualdad social empieza cuando la gente empieza a acumular, a tener más que otros. Mientras las sociedades han sido cazadoras-recolectoras, sin mucha capacidad de almacenaje y sin mucha capacidad de acumulación de riqueza,
no había capacidad de ser desigual. Otra cosa es que existieran diferencias. Las diferencias en habilidad probablemente marcarían personas que serían, pues por ser más hábiles en algunos aspectos, pues ya fuera la caza, o ya fuera el arte, o la capacidad de creación artística, o ya fuera la capacidad de hacer sandalias de piel, o de algún tipo de tejido. O sea, lo que marcaría siempre la realidad, o sea, la diferencia sería la habilidad. Pero eso no serían desigualdades sociales. Y probablemente morirían con la persona que era capaz de llevarla a cabo, ¿no? No se heredarían como luego pasa, ¿no? Esa diferencia social, ¿no? Entonces los seres humanos las sociedades han sido igualitarias hasta que empieza la producción, la agricultura y la ganadería, en procesos tremendamente largos y en distintos momentos a lo largo del tiempo y del mundo, porque también desde la arqueología tenemos una visión muy eurocéntrica de la historia, y entonces configuramos la prehistoria acomodándola a nuestros procesos, ¿no? Y lo que pasa aquí en la península ibérica pues no tiene nada que ver con lo que pasa en China o lo que pasa en América del Sur en distintos momentos y a distintos ritmos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, sí que es verdad que esa capacidad de los seres humanos de tener más que los demás inicia un proceso que, como digo, dura muchísimo tiempo, pero que es casi, ¿no? Que termina en esa desigualdad, y que es que alguien tiene un poco más que los demás, es capaz de obtener a través del intercambio cosas con otra gente, empiezas a tener algo que los demás no tienen y empiezas no solo a querer saber cómo puedes tener más, sino sobre todo a hacer el discurso que haga que los demás crean que lo tienes tú porque tú te lo mereces, porque Dios te ha señalado, o porque tienes sangre de un determinado color, o por lo que sea, ¿no? Entonces, claro, ten en cuenta que cuando empieza ese proceso la gente no sabe lo que es la desigualdad, por tanto no elabora estrategias en contra de esa desigualdad porque se construye de forma muy sutil hasta que ya es inapelable, ¿no? Ya no tiene, ya en esas sociedades que empiezan a ser desiguales ya no tienen capacidad de cambiar, ¿no? Y de actuar en contra de esos procesos. ¿Qué es lo que pasa? Que para producir lo que necesitas es mano de obra, y la mano de obra quien la produce son las mujeres. Y tú te tienes que asegurar que esa mano de obra trabaja para ti porque tiene que ver contigo, es decir, es tu gente, tu hijo, tu hija, ¿no? Que son la gente que trabaja. Y eso hace que por ejemplo, lo sabemos muy claramente que la reproducción, o sea, el nacimiento de criaturas crezca muchísimo exponencialmente la natalidad entre el paleolítico y el neolítico. O sea, pasas de tener una criatura cada 2-3 años, porque es lo que te permite también moverte y la lactancia y tal, pasas a tener prácticamente uno cada año. Entonces eso hace que las mujeres empiecen a estar en otros lugares, a tener menos contacto con el mundo exterior. No significa que no se muevan o que no salgan, ¿vale? Pero sí que es verdad que empiezan a estar en posiciones en las que también, debido a las características de las crías humanas, que necesitan un cuidado mucho más intenso en el primer año de vida, pues eso hace que haya procesos de quién está fuera, quién está dentro, quién está tomando decisiones, quién no las está tomando, ¿no? Como digo, es un proceso muy lento, pero un proceso que se ha ido dando a lo largo del tiempo y que se produce, bueno, pues eso, con la primera producción de alimentos. Sí, de hecho, ya que hablas de alimentos, una de las pruebas arqueológicas precisamente es en la dentición lo de la diferente alimentación entre hombres y mujeres, como empiezan a haber una diferenciación más proteica, mejores tajadas para los hombres a partir también de esa época. Y incluso también en el ámbito guerrero, que se decía que antes también participaban las mujeres más en el ámbito, en fin, eso. ¿Tú qué crees que se puede aplicar de la existencia cotidiana de la prehistoria a los tiempos actuales? ¿Qué te parecen más aspectos de esa existencia que son más universales y cuál más distintos en la actualidad, Margarita? Yo creo que los procesos sociales y
y los anhelos y los afanes de la gente son muy parecidos. No creo que hayamos cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado son las formas o sea, es la tecnología que nos permite eso, Claro. ¿no? Eso sí ha cambiado mucho. Yo, por ejemplo, digo, todo el tema del cuidado, ¿no? Que por referirnos otra vez al cuidado, ¿no? Que es el cuidado no está en los libros de historia, no está en los museos, no le damos importancia social, política, económica al cuidado, no se lo damos en la actualidad y por tanto si no se lo damos en la actualidad, porque si pensamos en el ámbito doméstico, pues el trabajo doméstico es el peor valorado, el que peor se paga, cuando se paga, porque el 90%, el 95% del trabajo doméstico en el mundo no se paga. No tiene una retribución, ¿no? Pero, y claro, no se le da valor y no se le da valor porque no están los cuidados en los libros, no están en los museos, no aparecen representados en ninguna parte. Entonces, claro, esta visión del cuidado en el presente, en la contemporaneidad, hace que miremos a las poblaciones del pasado como si el cuidado jamás hubiera tenido importancia, ¿no? Y claro, tú imagínate, es que cuidar es lo único imprescindible en las sociedades. Hay sociedades en la actualidad que viven sin agricultura, sin practicar agricultura, y son sociedades completas, perfectas y complejas. No son sociedades que quieran ser como nosotros, que estén en tránsito a ser como nosotros, ¿no? Son sociedades que tienen trayectorias históricas distintas. Sociedades que viven sin metalurgia o sin cerámica, y no son sociedades inferiores. Son otro tipo de sociedades que han optado por otras estrategias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestro caso, lo que sí que es obligatorio hacer en todas las sociedades, las del pasado, las del presente, y da igual a lo que te dediques, es alimentar, curar, criar, socializar. Es imprescindible. Y además son unos elementos que es cierto que el proceso, lo que ha cambiado en sí es el proceso tecnológico. Evidentemente, en la prehistoria se hacían unas lentejas de una forma y hoy hacemos las lentejas de otra. Pero hacemos lentejas. Sí. Como un elemento vital, crucial y fundamental en las sociedades, ¿no? Entonces, claro, cuando justificamos esa precariedad presente de lo doméstico y nos vamos a la prehistoria lo que nosotras intentamos precisamente con esta arqueología es poner esas actividades en primer plano y asegurar que tienen tecnología, que suponen innovación tecnológica, que tienen un conocimiento que hay que aprender, que no lo llevamos en el ADN, sino que hay un proceso de aprendizaje, pues para el textil, para la alimentación, para los temas relacionados con la medicina, ¿no? Con la curación, con la crianza, que hay procesos tecnológicos y hay mucho conocimiento detrás de esas prácticas que la hemos naturalizado como si no tuvieran ese tipo de características, ¿no? De hecho, por ejemplo, comparativamente, ¿qué te parece más frágil hoy en día con respecto a los modos de vida prehistóricos? ¿O todo hemos avanzado y hemos fortalecido todas nuestra existencia? ¿O hay algo en donde piensas que podríamos, que estábamos más fuertes o estábamos mejor en cuanto a nuestra existencia en el pasado, Margarita? A ver, yo quiero decir que en la prehistoria se vivía peor, porque sobre todo porque no teníamos las tecnologías y los conocimientos relativos a la salud, ¿vale? Es decir, en la prehistoria la gente se moría por infecciones porque no había forma de curar infecciones. O sea, yo no miro a la prehistoria con un deseo de o con un anhelo de, en absoluto. Ahora bien, es verdad que si el objetivo de las sociedades humanas es perseguir el bienestar de sus miembros, en eso no hemos avanzado mucho, la verdad. Porque, yo creo que vivir en sociedad debería servir para que cada cual, según sus capacidades, tuviera unos niveles dignos de vida, ¿no? Que tuviera asegurada unas necesidades básicas cubiertas, ¿no? Y eso las sociedades de la actualidad, las sociedades contemporáneas, no lo hacen con sus miembros. Al contrario. Yo creo que hay gente que vive ahora peor de lo que vivía en su momento en la prehistoria, a nivel social, a nivel de relación y a nivel de vivir, como digo, en comunidad. Entonces ahí si nos ponemos el marchamo de sociedades civilizadas
porque hemos avanzado muchísimo en algunos aspectos que sin duda han mejorado la vida de la gente, pero no de toda la gente. Y por tanto, pues no creo que hayamos logrado ese objetivo en el que creo que deberían trabajar las sociedades, ¿no? Que es lograr el bienestar de la mayor parte de todos los miembros del grupo. ¿Y qué descubrimiento o experiencia de campo que te ha hecho sentir más intensamente la conexión entre ese pasado y el presente? Pues mira, yo creo que tiene que ver con lo específicamente humano, ¿no? Y además ahora, en estos últimos años, la arqueología ha experimentado un avance en algunas de sus analíticas y de sus metodologías muy importantes que tienen que ver con la bioarqueología. Es decir, hasta hace muy poco nosotros en la arqueología, pues el estudio de los restos humanos se hacía a través de lo que llamamos antropología física o osteología, ¿no? Que es la observación y la medición de los huesos, pues para saber el sexo, edad, enfermedad, algunos tipos de traumatismos, los podíamos detectar ahí, ¿no? Pero es verdad que en los últimos años estamos utilizando unas metodologías que tanto por su adaptación a la metodología científica de la arqueología, propia de la arqueología, ¿no? Porque son analíticas que vienen pues de la química o de las ciencias de la salud o de la medicina, pues todas estas cuestiones están, como digo, adaptándose, han sido capaces de adaptarse a las necesidades y a lo que la arqueología necesita, ¿no? Pero es que además se han abaratado y eso también es importante, ¿no? O sea, esa metodología ahora permite que proyectos de investigación financiados por el Ministerio o por las comunidades autónomas podamos hacer ese tipo de analítica de una forma digamos un poco más amplia de lo que se venía haciendo hasta ahora, ¿no? Ahora podemos hacer isótopos, ¿no? Estudios de isótopos, los isótopos de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, nos hablan de dieta, pero también nos hablan de movilidad, es decir, nos hablan de dieta en el sentido de, nos dicen, pues si una persona ha comido más carne o más pescado, si ha comido más cereales o nos hablan de movilidad, si una persona nació en el mismo sitio en el que está enterrada, ¿no? Por la formación de los dientes y por la huella química de los dientes que se van formando en los 3 primeros años de vida, pues nos hablan de eso. La melogenina, que es una proteína, nos está sexando muy bien, o sea, está permitiendo una cosa que es muy difícil. Cuando tienes un esqueleto completo y perfectamente conservado, no es nada complicado sexar, es decir, si es un hombre o una mujer, porque hay una serie de huesos que son muy característicos. Pero si no lo tienes, el sexar es muy difícil. Y ahora con la melogenina estamos haciendo unas identificaciones maravillosas que nos permiten, ¿no?, hablar de eso. O incluso, por ejemplo, nos permiten sexar criaturas, niños y niñas, que hasta ahora era tremendamente difícil y ahora lo podemos hacer. O ya no te digo los estudios genéticos de ADN que nos hacen hacer filiaciones, ¿no? Entonces, el poder, fíjate, en una prehistoria que es tan amplia y tan grande en todo el mundo, el poder casi acercarnos a la biografía de personas concretas, eso te da la medida humana de esas sociedades, ¿no? Porque estás viendo una persona que se ha roto un brazo y que se lo han curado, o estás viendo un niño que estaba todavía, era lactante todavía en ese momento cuando murió, ¿no? Entonces, esos descubrimientos son los que te acercan a eso, a la medida humana, ¿no? Te llegas a qué es lo que al final y al cabo hacemos o queremos o deberíamos querer hacer en prehistoria, ¿no? Acercarnos a las personas de ese pasado, porque la historia de esas personas cuenta la historia de esas poblaciones. O sea, a mí me gusta ese acercamiento que hacemos, que podemos hacer ahora a esas sociedades, sí. Y en ese acercamiento, si pudieras conversar con una persona de la prehistoria, ¿qué te gustaría preguntarle sobre su forma de entender la vida, sobre la existencia o sobre el ser? Pues mira, sería una conversación súper interesante porque yo le preguntaría por su comprensión del mundo y por el orden, ¿no?, del mundo, porque, claro, ¿qué nos pasa? Que nosotros tenemos la ciencia para explicar el mundo. Nosotros sabemos por qué se produce ese tren de borrasca que se ha producido en los últimos. No, que aquí en Andalucía ha sido bastante importante. O sea, nosotros podemos entender por qué se producen. De hecho, han salido meteorólogos y meteorólogas a explicarnos, ¿no?, pues que los hielos se están derritiendo, que el anticiclón de las Azores está más al norte, que pasan por debajo las borrascas, tal. Otra cosa es que podamos controlarlo, ¿no?, que podamos
evitar que pase, ¿no? Eso no lo podemos evitar, pero sabemos por qué pasa. Pero las poblaciones de la prehistoria no tienen la ciencia, tienen que buscar otro tipo de explicaciones. Claro. Explicaciones que tienen que ver con el entorno en el que están, ¿no? Entonces, claro, a mí me encantaría poder conversar sobre cómo se entiende, por ejemplo, una borrasca, ¿no? Cómo se entiende una lluvia en un momento determinado, una lluvia fuerte, ¿no? O cómo se entiende un terremoto, o cómo se entiende la muerte, por ejemplo, ¿no? Porque está claro que hay una idea de más allá. Está clarísimo, si no, no enterrarían, ¿no? Entonces, esas poblaciones están enterrando y, por tanto, tienen una idea del más allá. ¿Cuál es su idea del más allá? ¿No? Y yo creo que eso sería súper interesante poder preguntárselo, está claro, sí. Sí, es una de las preguntas recurrentes que solemos hacer aquí en el programa también para terminar con esa visión sobre el posible más allá, sobre la muerte. Y ahí, pues, últimamente están saliendo bastantes descubrimientos sobre la capacidad simbólica de los neandertales, que ya también implica, bueno, el enterramiento, cómo los colocaban, el simbolismo. Hace poco descubrían, me parece que en España además, que era colocadas unas cabezas, unas cornamentas, y de una forma determinada, que no era tirar unos despojos, ¿no? Sino que era de una forma simbólica. Sobre esto de la muerte, sobre la concepción de la vida, tampoco no sé si hemos avanzado mucho al respecto, ¿no, Marga? Porque nuestro desconocimiento a ese respecto sigue siendo también, tenemos ahí un gran vacío, ¿no? Que puede ser equiparable o no con respecto al que podía tener el hombre o la mujer de la prehistoria. ¿Qué opinas sobre ese replantear sobre la vida o sobre la muerte, ese planteamiento, con sus diferencias, lo que dices tú, la tecnología y tal? Por ejemplo, un enterramiento, ¿qué diferencia? No hay mucha diferencia de un enterramiento prehistórico, por lo que sabemos hasta ahora, de un enterramiento actual, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? Yo creo que lo único que hemos intentado hacer siempre con la muerte, desde la prehistoria, es intentar evitarla. Es decir, que, ¿no? O sea, todo nuestro esfuerzo se ponen en asegurar vidas más largas y vidas mejores, ¿no? ¿No? Y todo hemos inventado un montón de cosas, que no solo ya en lo médico, sino también en elementos de seguridad que hacen que lo que estemos intentando sea evitar la muerte, pero es que la muerte es inevitable. Es verdad que bueno, no sabemos cómo, y además también debió haber muchísima variabilidad y diversidad también en las formas de afrontar la muerte en estas poblaciones, ¿no? Cómo entenderían esa muerte. Yo estoy convencida de que experimentarían, precisamente porque entierran con cosas y entierran con gestos, experimentarían el luto y la tristeza por la pérdida de otros miembros del grupo. Estoy completamente convencida. Yo creo que el sentimiento de pérdida, estoy segura que lo tenían, incluso aunque fueran, claro, porque nosotros ahora podemos decir qué pena, pero podemos llegar a vivir 80, 90 años, ¿no? Pero en esas sociedades no hay posibilidad. Pero tampoco sabes que hay posibilidad, ¿no? Es que cada cual vive su existencia y su perspectiva de vida con la información que tiene. Entonces, estas poblaciones, cometemos el error muchas veces de creer que estas poblaciones tenían vidas cortas, ¿no? Que a lo mejor con 35 años ya se moría la gente. Eso no es verdad. Lo que pasa es que hay una mortalidad muy, muy fuerte durante los 3 primeros años de vida por las condiciones higiénico-sanitarias de la prehistoria. Se mueren muchas criaturas. Bueno, en todas las sociedades preindustriales se mueren entre el 40 y el 50% de las criaturas, o sea, pero no en la prehistoria, es que estas sociedades preindustriales, ¿no? Hasta el siglo XVIII. Y luego es verdad que mucha gente no llegaría a una edad muy avanzada, pero por ejemplo en la Edad del Bronce, en el sureste de la península ibérica, hace unos 3.800 años, lo que sí que sabemos es que hay un 10% de personas que superan los 60 años. Es un número bastante... O sea, es estadísticamente relevante, ¿no? Que hace entonces, claro,
Yo estoy completamente segura de que hay pérdida, hay sentimiento de pérdida, hay sentimiento pues eso, de duelo, sin duda, porque si no lo enterrarían, o lo enterrarían con pequeños detalles, ¿no? Porque los ajuares funerarios siempre los vemos desde el punto de vista de lo social, ¿no? De si hay oro, o si hay una diadema de oro, o si hay una pulsera de plata, pero algunas veces nos encontramos una pulserita que lo que tiene son piedrecitas de río. O sea, que hay un sentimiento de identidad y un sentimiento de pérdida y de enterrar de una manera determinada. Algunas veces en colectivo y otras veces de forma individual, porque eso cambia también con las sociedades, ¿no? Y algunas veces se incinera o se crema más bien, y otras veces se entierra, se inhuma, ¿no? Entonces, porque cada sociedad establece los mecanismos de deshacerse de esa, ¿no? De dejar ir a esas personas, ¿no? Entonces, claro, como ahora que seguimos haciendo lo mismo, seguimos inhumando, seguimos incinerando y seguimos haciendo este ritual, porque al fin y al cabo son rituales de despedida, y seguimos haciéndolo igual. Yo creo que lo que ha cambiado es el ser conscientes de que podemos intentar extraerle más años a la muerte, ¿no? O sea, o que tarde más en pasar. Pero no podemos hacer mucho más, la verdad. Estamos ahí más cerca que lejos, aunque son muchos años, parece que no hemos avanzado mucho, aunque bueno, ahora se empieza a ver ahí algunos repuntes con esto de las experiencias cercanas a la muerte, con estudios más. Quería aprovechar también tu amable presencia, Margarita, para comentarte, porque como sociólogo me ha llamado mucho la atención esta noticia de en este caso un paleantropólogo francés, que con motivo de la publicación en España de El último Neandertal, pues tal Ludovic Slimak, y habla sobre, al respecto de que somos la única especie humana, ya sabes que se barajan varias hipótesis de que si, bueno, nos llegamos a cruzar, tenemos un 2% de neandertales, pero bueno, si nos hemos enfrentado a ellos, y él maneja una hipótesis que me ha llamado mucho la atención, porque dice que fue un suicidio, es decir, los humanos neandertales desaparecen porque sus valores se vienen abajo, y pone un ejemplo también con respecto a los indios norteamericanos, donde ya, claro, con la colonización, por llamarle de una forma suave, que se hizo allí, que fue un exterminio. Bueno, claro, cuando les quitas su modo de vida, pues pierden su identidad, sus valores, y entonces pues entran esos sentimientos suicidógenos, ¿no? Este paleantropólogo en concreto habla de pruebas que se han demostrado, que no sé si fue en Francia o que tenían comunidades próximas, pero que vivían aislados, o sea que se aislaron ellos mismos, no sé cómo llamarle, como una especie de tristeza o de, pues eso. Yo comprendo que si te pierdes los valores, por ejemplo, los indios norteamericanos, al no poder cazar, al no poder tener ese territorio donde antes, al reducirlos a esas reservas miserables en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pues claro, es lógico que tu identidad sociocultural se venga abajo, y con ello, pues, por supuesto, influya en tu identidad. A mí me parece una hipótesis, porque mira que se han barajado hipótesis con respecto a la desaparición de los neandertales, que seamos la única especie de humanos que, entre los denisovanos, entre los neandertales, que hayamos sobrevivido. Él habla de que nosotros, a diferencia de los neandertales, pues esa curiosidad, esa que nos caracteriza, pero ellos que a lo mejor al irse abajo ese mundo, sus valores, esa cultura, pues que fue una especie de suicidio. Yo no sé qué opinas al respecto, y además es que lo aprovecho también en una doble pregunta que suelo hacer en el programa. Os bombardeo con estas dobles preguntas, y es que ¿qué aplicación tendría también a nuestra sociedad actual, ¿no? Porque sabes que están aumentando los suicidios, además en la población joven, con esto también de las redes sociales, nunca tanto bombardeados de información, pero a la vez
curiosamente, nunca tanto aislamiento. No sé, en esta doble pregunta, ¿qué opinas de esta hipótesis sobre ese aislamiento, esa soledad que haya podido llevar a los neandertales, como por ejemplo a los indios norteamericanos, a ese suicidio, en este caso sería colectivo, como especie, para no tal, y si tiene también, se puede aplicar a la actualidad en nuestro caso? Pues mira, yo he leído el artículo en la entrevista, lo he leído en algún medio estos últimos días. Sí. Y yo, a ver, no sé, yo creo que no son comparables los ejemplos de la sociedad anatómicamente moderna y la relación con las poblaciones neandertales, con el ejemplo de los indios americanos y la colonización europea, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque la capacidad coercitiva de las poblaciones anatómicamente modernas sobre los neandertales son mucho menores que las de las poblaciones europeas que llegan a América y que arrasan. Los sapiens, los que ahora llamamos anatómicamente modernos, no tienen esa capacidad. ¿Verdad que tienen mejor tecnología y que por tanto son capaces de llegar a más nichos y de hacerse más fuertes porque tienen mejor tecnología? Pero tú ten en cuenta que hasta hace 100 años estas poblaciones neandertales las considerábamos como los primos brutos que se quedaron en el camino, ¿no? Y que no, o sea, tú ves las representaciones de neandertales de principios del siglo XX y son seres son casi animales, son casi, ¿no? Son simios casi, ¿no? Sí. Y es como, y lo hemos mirado siempre como esas poblaciones que no llegaron a ser, pobrecitos, ¿no? Que no llegaron a ser como nosotros, que se quedaron en el camino. En los últimos años, no te digo yo, te digo en los últimos 30 años, el conocimiento que tenemos sobre las poblaciones neandertales ha crecido muchísimo y ahora, pues, sabemos que tienen un aspecto que no, sobre todo por las excavaciones que se han hecho en el Sidrón, sabemos que son poblaciones que tienen un aspecto físico muchísimo más parecido al nuestro, que son capaces de generar arte, que son capaces de generar pensamiento simbólico, ¿no? Entonces, yo creo que las poblaciones neandertales terminan desapareciendo por un montón de factores. Es que no podemos atribuirlo a un solo factor, a un solo elemento, que esto fue lo que acabó con. No, porque como tú bien has dicho, hay mezcla de poblaciones genéticas, de poblaciones neandertales anatómicamente modernas. Y luego también estas poblaciones tenían, y yo estoy segura, una capacidad de resiliencia importante a la hora de sobrevivir, ¿no? Es verdad que se fueron quedando más aisladas a la hora de conseguir recursos porque, como digo, tenían peor tecnología que los anatómicamente modernos. Pero yo no creo que no lo sé, no, es verdad que, como te digo, dentro de 20 años probablemente estemos hablando de estas poblaciones de otra manera completamente distinta, ¿no? Pero yo no creo que haya una dejadez, ¿no? En ese sentimiento trágico, ¿no? De vamos a dejarnos y vamos a no reproducirnos y vamos a no... No, yo creo que desaparecieron por muchos factores, por presión económica en el sentido de producción, por una mayor capacidad ¿no? de los sapiens de poblar nuevos nichos, pero no, y además ten en cuenta que en prehistoria lo que nos pasa es que nuestra medida del tiempo es muy diferente a la medida del tiempo en el que nosotros hablamos a partir de la modernidad, porque lo que pasa en el siglo XVI, ¿no? en América pasa en años y nosotros podemos medirlo en años. Nosotros en prehistoria ahí lo tenemos que medir en cientos o en miles de años. Entonces, claro, yo no creo que haya un punto, o sea, esto no pasa, esto de la desaparición de las poblaciones neandertales no pasa en 100 años. O sea, no pasa en mucho más tiempo. Y es que son miles de años, incluso de convivencia entre sapiens anatómicamente modernos y neandertales, ¿no? Son miles de años de convivencia. Entonces, yo no sé, no me atrevería a apostar por una única solución a la hora de la extinción de los neandertales, ¿no? De hecho, dice la gente, bueno,
a lo mejor no se han extinguido porque con la mezcla, ¿no? Y con el ADN que tenemos nosotros, pues los neandertales están aquí todavía, ¿no? En esa, ¿no? En dicho un poco en forma, ¿no? Casi humorística, ¿no? Pero bueno, hay parte de neandertal en nosotros, o sea que, bueno, ¿hasta qué punto se extinguieron, ¿no? O se transformaron, o fue una transformación, ¿qué fue? Ahí es apasionante, ¿eh? A mí, yo que no soy especialista en absoluto yo me he dedicado más a la prehistoria reciente, a la edad del neolítico, cobre y bronce, pero me parece fascinante esta capacidad de las especies a adaptarse a nuevos territorios, a ser capaces de generar tecnología, a que la tecnología sea lo que va cambiando también, ¿no? Lo que va haciendo que unas sociedades se enfrenten a otras. Me parece fascinante ese mundo, pero tenemos que tener también en cuenta la medida del tiempo en la que hablamos sobre esas sociedades, sí. Uh-huh. Mira que se están últimamente descubriendo, sobre todo en tu zona, en Levante, en Andalucía, nuevos yacimientos bueno, de la época fenicia o anterior, de los tartesos y lo demás allá. ¿Y a ti qué yacimiento o proyecto te gustaría investigar en estos momentos o en el futuro más inmediato? ¿Qué tienes en la cabeza o qué te llama la atención sobre nuestro pasado o para aplicar al presente? ¿Qué yacimiento o proyecto te gustaría investigar, Margarita? Pues mira, nosotros en el grupo de investigación que tenemos aquí en la Universidad de Granada, el grupo de investigación que yo dirijo, nosotros trabajamos mucho con sociedades megalíticas, con el megalitismo, con los dólmenes. Nos interesa muchísimo ese aspecto, porque además creo que en las sociedades megalíticas, que empiezan en el neolítico y que se extienden durante toda la edad del cobre, son sociedades súper interesantes. El megalitismo, además, como sabes, que son construcciones hechas con grandes piedras que tienen muchos formatos. Está el formato, ¿no? El dolmen de enterramiento, hasta los menires o los cromlechs, ¿no? Las distintas formas. Pero a nosotros nos interesa especialmente las sepulturas megalíticas, porque son sepulturas comunales, son sepulturas colectivas en las que toda la sociedad se entierra, pero a pesar de eso, a pesar de que esa idea de colectividad estamos descubriendo en los últimos años muchas cosas que derivan de esa, ¿no? que incluso permean o nos dan una visión distinta de esa colectividad, ¿no? Primero porque hasta hace muy poco, como además los dólmenes son elementos muy visibles en el paisaje, pues son lugares que normalmente han sido expoliados, casi desde muy antiguo. Yo ya no hablo de la contemporaneidad, sino casi desde la propia prehistoria, el mundo romano y griego. O sea, desde ese momento, durante mucho tiempo han sido muy expoliadas porque eran muy visibles. Precisamente se habían hecho para ser visibles y por tanto se veían. Claro. Entonces, ahora que estamos excavando algunas sepulturas que por azares en muchas ocasiones de la historia no habían sido descubiertas y que las estamos, por ejemplo, pues la necrópolis de Panoría, que está aquí en la provincia de Granada, al norte, o la de los Milanes, que es otra de las sepulturas, de las necrópolis que estamos excavando en Abla, en Almería. Son sepulturas que no han sido expoliadas y que quedaron tal y como quedaron en su momento. Lo que nos está permitiendo eso es recoger muchísima información sobre los propios huesos humanos, ¿no? Sobre los seres humanos, porque tenemos los huesos y estamos pudiendo acceder a esa información, ¿no? Entonces sabemos cosas como que no todo el mundo que se entierra en una misma sepultura está relacionado genéticamente, que podemos hablar de familias extensas, ¿no? Conocemos en esta necrópolis de Panoría, por ejemplo, sabemos que la necrópolis está en uso durante 1500 años. O sea, tú imagínate la capacidad de memoria que hay sobre un sitio, ¿no? Que se utiliza durante 1500 años. Se utiliza entre el 5000 y el 3500 antes de Cristo, ¿vale? O sea, que fíjate la cantidad de tiempo que se está utilizando esa necrópolis. Pero es que encima luego, en una de esas sepulturas, para que veas cómo, ¿no? Lo que hablamos de la persistencia de la memoria, en una de esas sepulturas, al fuera, en el exterior de esa sepultura, descubrimos durante la excavación una pequeña fosa en la que había un cráneo y 2 huesos largos. Solamente un cráneo y 2 huesos largos. Cuando analizamos ese cráneo y esos huesos largos, resulta que eran de una mujer
de época tardorromana, del siglo V después de Cristo. O sea, imagínate que alguien ha guardado en su memoria durante 2000 años más, ha guardado en su memoria la idea de que ese era un lugar de enterramiento, y han cogido esos huesos, o sea, porque además no es un cuerpo entero, es que son 3 huesos, y lo ha puesto ahí al lado de una de las sepulturas, ¿no? Pues no lo sabemos por qué, no sabemos las razones, ¿no? que lo han llevado a hacer ese tipo de enterramiento o de sabemos que hay mucho trasiego de huesos, en eso siempre, pero no ese elemento. O nos vamos a los 1000 años y descubrimos que siempre se habían pensado que todos los dólmenes, todas las sepulturas megalíticas eran sepulturas de inhumación, es decir, enterramiento, y ahora en esa misma necrópolis, en la misma época, vemos que hay una sepultura en lo que hay son cremaciones. O sea, se queman los cuerpos antes de enterrarlos. Cosa que hemos adelantado las cremaciones en el sureste durante a 1500 años de antigüedad. O sea, 1500 años antes de lo que se preveía, ¿no? ¿Qué nos está enseñando? Otra vez la variabilidad del comportamiento humano, que probablemente la misma gente, o no lo sabemos, ni siquiera si no la misma gente, utiliza un ritual funerario completamente distinto en la misma época. Y son sepulturas contemporáneas, ¿vale? Entonces, a mí me interesa muchísimo esa capacidad de resiliencia, de resistencia, de enmascarar las claras desigualdades que ya empieza a haber sociales, pero nos seguimos enterrando en el mismo sitio todos juntitos, aunque ya haya diferencias sociales, ¿no? Estas poblaciones a mí me parecen fascinantes. Yo no necesito salir de las provincias de Almería y Granada para encontrar yacimientos que permitan hablar a nivel global del comportamiento humano. Y eso me parece que está muy bien. De todas formas, si te pudieses elegir un momento concreto de la prehistoria, ¿a cuál irías o cuál elegirías? Si pudieras viajar, ¿a cuál irías y por qué? Pues yo creo que a cualquier sociedad de la prehistoria reciente, neolítico, edad del cobre, el mundo argárico es muy interesante. El mundo argárico es como denominamos a la edad del bronce en el sureste de la península ibérica, ¿no? Las provincias de Murcia, Almería, Granada, Jaén, Alicante, un poquito de Alicante. Todo ese mundo en el que es un mundo, además, una sociedad bastante singular, ¿no? A mí me encantaría darme un paseíto por uno de esos poblados en funcionamiento, ¿no? Para ver cómo son los modos de producción, cómo se producen los procesos de socialización, cómo se produce un enterramiento. No me importaría, como digo, darme un paseo por cualquier poblado argárico de hace 4000 años. Y si pudieras corregir un mito prehistórico que sigue muy arraigado, ¿cuál sería? Hay mucho, a mí pero además me parece que hay uno que es muy arraigado y que no, tampoco entiendo la dificultad, ¿no? en desarraigarlo, pero es el tema del mito del hombre cazador. Yo creo que ¿no? Como el hombre como el único que caza dentro de la sociedad. Es un mito que además se construye en un momento muy determinado, después de la Segunda Guerra Mundial, se genera esa idea del hombre proveedor, porque lo que quieren es que esas mujeres, que como hicieron en la Primera Guerra Mundial, esas mujeres que durante la Segunda Guerra Mundial han estado trabajando en fábrica y han estado sosteniendo la economía de guerra y la economía doméstica, por ejemplo en Estados Unidos, cuando termina la guerra, pues hay muchas de estas mujeres que están encantadas de irse a su casa, pero hay otras muchas que quieren seguir trabajando, ¿no? Y entonces se empieza a elaborar ahí una idea de qué es lo importante en la prehistoria, qué es lo que da el recurso, ¿no? Qué es lo que provee a las sociedades. Y se decide que es la caza, cuando en realidad no lo es. Porque cuando hablamos de sociedades cazadoras-recolectoras, lo que tienes asegurado es la recolección, la caza no la tienes asegurada. Y cuando vemos dieta, igual, donde el peso está en la recolección más que en la caza, ¿no? Pero se erigen como el elemento fundamental de la producción humana, y eso lo hacen los hombres. Y eso, que no tiene ningún conocimiento científico detrás, porque no lo tiene, resulta que es un mito que ha quedado absolutamente permeado en la sociedad, ¿no? Y cuando vemos descubrimientos además muy abundantes, de sepultura, de cuerpos que tienen pues armas, ¿no? O útiles para la caza,
hay una resistencia tremenda a entender que eso puede ser una mujer. Incluso cuando tienes los datos científicos y tienes el dato del sexo de la persona, como que tú lo cuentas y a la gente le cuesta un montón de trabajo entender que la caza también la practicaban las mujeres, e incluso que si te vas ahora a sociedades que siguen practicando la caza y recolección como elementos fundamentales de su producción, de su modo de vida, las mujeres están cazando. Y entonces yo lo veo un poco absurdo porque realmente la caza tampoco es ese elemento fundamental de la economía de la sociedad del pasado, porque no lo es. Me parece que es un elemento que está muy bien, es decir, que además hace avanzar tecnología y tal, pero y sin embargo está eso como muy arraigado, como que las mujeres no pueden cazar, que no están capacitadas, pero es por esa idea de encumbrar una actividad y que ahora tengas que reconocer que eso que has encumbrado y que has puesto solo en manos de hombres, ahora resulta que no es así, ¿no? Ese mito me parece que sigue marcando, porque sigue entendiéndose que quienes hacen las cosas importantes son los hombres y las mujeres no. Eso aún sigue en la actualidad, ¿no, Margarita? Sí, porque bueno, es verdad que está cambiando ella. Yo veo hay avances, claro, o sea, no podemos negar. Además, yo, como he dicho al principio, soy una persona optimista por naturaleza. Y yo creo que en los avances, ¿no? Pero es verdad que claro, para sostener la desigualdad tienes que argumentar muy bien esa desigualdad. Y entonces, si tú dices, esto ha sido así desde la prehistoria. Si desde la prehistoria hay desigualdad, si forma casi parte de quienes somos como seres humanos, la existencia de la desigualdad, hay poca posibilidad de cambio. ¿Qué posibilidad de cambio va a tener si somos así desde siempre, ¿no? Entonces, desmontar la desigualdad en la prehistoria, entender, como he dicho, que hay otras formas de estar en el mundo, hace que digas, bueno, que esto no es biológico, esto es construido y social. La desigualdad no es una obligación que tienen las sociedades, es una opción. Claro. Es una estrategia que a algunos le ha venido muy bien y por eso se ha sostenido durante mucho tiempo, porque claro, buscan las estrategias necesarias para hacerlas, ¿no? Para lograrlo. Pero tienes que entender que la desigualdad es una opción social y que no ha existido siempre, y eso puede hacer reflexionar también sobre la sociedad del presente. Sí, precisamente ya se nos está agotando el tiempo, pero me gustaría plantearte precisamente que, bueno, se habla, está aún el desgraciado fenómeno de la violencia de género, están las brechas de todo tipo, de cristal, en fin, salariales, etcétera, pero ya me llama la atención el hecho de la juventud. En el tema, se ve en del tema de la música, y hay en esto del reggaetón, las letras machistas, las letras de tómame, cógeme, tal, de esto. Y hay también hipótesis que se manejan al respecto en sociología, de que dice que el joven, el hombre, el varón, se siente amenazado, esa competitividad. Claro, la mujer, al ir accediendo a determinados puestos, al ir rompiéndose, o acercándose esas brechas, esos techos, etcétera, que como que siente una amenaza, la amenaza de la mujer. Tú, como especialista precisamente en arqueología de género, ¿cómo ves esta hipótesis o esta lectura de la actualidad? Bueno, es que es cierto que hay una idea de que el feminismo lo que quiere, una idea muy bien construida y muy bien pensada, de manera que hay gente que piensa que el feminismo lo que quiere es acabar con los hombres, o que no le gustan los hombres el feminismo. El feminismo no tiene nada que ver con eso, ¿vale? El feminismo lo que pretende es la igualdad. Pero es que partimos de relaciones muy desiguales. Y hay que entender que los hombres, en general, yo cuando hablo de esto siempre digo, por favor, que nadie se sienta señalado, que no estoy hablando de un hombre en concreto, estoy hablando de la sociedad patriarcal en la que vivimos. Esa sociedad patriarcal en la que vivimos, los hombres tienen privilegios, que han entendido que son derechos.
Y no es lo mismo el privilegio que el derecho, ¿vale? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotras no hemos tenido esos derechos y se entiende que estar en igualdad, que hace que comparta o que tengas que dar cabida a más gente para obtener esos derechos, hay cierta parte de la población masculina y también de la femenina que entiende que eso es estar en contra de los hombres, ¿no? Y lo único que es que hay muchos hombres que tienen que entender que están en situación de privilegio y que el privilegio, pues no puede ser, que el privilegio es para todos, ¿no? En todo caso, los derechos son para todos. Entonces, eso, claro, viene fenomenal, porque esto también, y yo no soy especialista, pero podremos hablar del tema, viene fenomenal esto de que cuando alguien no alcanza las expectativas, está muy bien que no sea culpa suya, está muy bien que siempre sea culpa de alguien más, ¿no? Tú no tienes trabajo o no tienes, porque alguien te lo está quitando. Y te lo están quitando las mujeres o te lo están contando las personas migrantes. Y no es culpa tuya, es que nos hemos empeñado en que las mujeres y estas personas que vienen de fuera, pues te están quitando tus privilegios, ¿no? Te están quitando tus derechos, que en realidad son privilegios, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil, es muy demagógico trabajar con ese concepto, ¿no? De que no, tú no te preocupes, chiquito, si tú no tienes culpa de nada. El problema es que te están quitando tus derechos, ¿no? Claro, ¿quién no va a sentirse mejor así? ¿No? Que no es que, oye, pues es que tendría que a lo mejor trabajar un poco más, o tendría que... No, eso nunca. Somos seres humanos y eso no lo vamos a entender así, o la mayoría no lo entiende así. Es mucho mejor pensar que si es que esto lo tengo yo por derecho, ¿por qué vienen a quitármelo? Y me lo quitan, y como muchos grupos políticos nos señalan claramente a las mujeres y a las personas migrantes como si fuéramos los culpables o las culpables de ciertas carencias también que tienen algunos grupos sociales. Y entonces, bueno, está muy bien trabajado y además las redes sociales ayudan mucho a que esto sea así, ¿no? Y bueno, no sé, yo doy clase en la universidad y yo veo gente, yo creo que también son periodos, ¿vale? En determinados periodos, determinadas edades, que luego esto vuelve a tener otro tipo de conciencia también, ¿sabes? Yo veo gente muy concienciada en la universidad, muy concienciada sobre lo que es el feminismo, sobre lo que es la lucha de clases, sobre... No sé, no creo que esté todo perdido, pero es verdad que en los últimos años y en los últimos meses estamos viendo pues una intensificación de esa idea de que el feminismo, bueno, es que vemos a presidentas de comunidades autónomas decir que ella no es feminista porque no odia a los hombres. Bueno, pues yo soy feminista y no odio a los hombres, ¿sabes? Pero es retorcer, porque lo que ha funcionado muy bien siempre, lo que le ha funcionado muy bien siempre al patriarcado es que las mujeres no tengamos genealogía y que no tengamos capacidad, o sea, que no tengamos una línea, que nuestros modelos siempre sean masculinos, que no tengamos modelos femeninos, porque nuestros modelos de éxito siempre son masculinos. Entonces, esta idea de que las mujeres solo podemos ser en cuanto a, ¿no? Y pues a un marido o a un padre o a un hijo, y entonces romper con esa dinámica de odiar a los hombres. Pues yo soy feminista y no odio a los hombres, es decir, para nada. Estoy encantada con algunos, con otros no, pero con algunos estoy encantada, ¿no? Entonces, claro, toda esa dinámica de que no seas feminista porque ser feminista es odiar a los hombres, es intentar ir minando la capacidad de las mujeres y del feminismo de seguir logrando retos, ¿no? Y seguir saltando obstáculos en la actualidad. Sí. A mí me sorprende también, bueno, aplicado a la actualidad, por ejemplo, que un presidente de las mayores potencias mundiales pues trate a las mujeres, pues que a todas las mujeres habría que agarrarlas por ahí, que esté condenado por intento de violación y un trato. Y en cambio, pues bueno, pues lo que dices tú, incluso en partidos claramente antifeministas y tal, y yo veo mujeres muy beligerantes, o sea, que cabreadas porque esas opciones no salen. Y cuando lo que pienso internamente digo, pero si precisamente este partido que tú estás diciendo es la mujer en casa con la pata quebrada, ¿no? Como se suele decir. Sí, pero tú fíjate qué curioso.
mujeres que desde posiciones públicas y cobrando le dicen a otras mujeres que lo que tienen que ir que lo que tienen que hacer es irse a su casa. O sea, puede haber mayor, ¿no?, incoherencia. Sí. Porque hay mujeres que toman el espacio público para decirte, no, las mujeres mejor en vuestra casa, ¿no? Las mujeres, ¿no? Las americanas y en España también, ¿no? Que lo que dicen es que tenemos que volver a un modelo de mujeres en su casa, pero tú no, ojo, ¿no? Esto es como la que decía, no sois mejores por leer. No, claro, lo que te están diciendo es tú, no hace falta que leas, no te preocupes, que ya leo yo por ti y te cuento lo que tienes que pensar. Es que eso es lo que estamos viviendo, ¿sabes? Es lo de, tú no tienes ni que pensar, porque yo te voy a decir lo que tienes que pensar. Entonces, no leas tú, que no eres mejor por leer. No, ¿qué va? ¿Dónde va a parar? No, tú no eres mejor por leer. Porque ya voy a leer yo y te voy a decir a ti lo que tú tienes que decir. Y si no lees, mejor, porque no te va a enterar nada y te va a creer todo lo que te digo, ¿no? Entonces, esas dinámicas, o de mujeres que te dicen, no, eso, pues desde posiciones de poder pública y cobrando, te están diciendo a otras mujeres que lo mejor es que se queden en sus casas. Entonces digo yo, bueno, entonces cuando estos partidos gobiernen, ¿estas mujeres dónde van a ir? Pregunto. Es lo que yo no me explico, parece ¿no? que va para adelante, vamos para atrás. Pues vamos a terminar con buen sabor de boca, Margarita, sí. Porque tú en 2024 publicaste Prehistorias, cuentos de mujeres que forjaron el mundo. Vamos a terminar con ejemplos de mujeres que decías tú que forjaron el mundo. ¿Qué ejemplos se te vienen así de pronto a la cabeza de mujeres que hayan forjado el mundo? Desde luego hay muchas en muchos ámbitos, hay incluso series que se dedican a descubrir ese papel siempre oculto, como por ejemplo la mujer de color o negra que gracias a sus cálculos matemáticos permitieron la exploración espacial, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero tú que has escrito sobre ello y que tienes ¿qué referencias nos darías, Margarita, ya para terminar? Pues mira, hay muchas referencias, porque además este libro de cuentos que son cuentos muy cortitos, en los que en cada uno de ellos lo que hay es un dato arqueológico real. O sea, todos esos cuentos están basados en investigación científica, que pues sea algunas veces un diente, otras veces una cerámica, otras veces un cuerpo, una sepultura o un instrumento, ¿no? Entonces, en esos cuentos, ¿qué nos pasa a nosotros en la prehistoria? En la prehistoria nosotros no podemos dar nombre. Yo no puedo decir, claro, este cuerpo es de Menganita o de Pablo o de Luisa. Yo no puedo ponerles nombres, ¿no? Y incluso algunas veces no puedo ni siquiera llegar a saber quién hacía qué, ¿vale? Porque necesito muchísima información para poder decir eso. Pero eso no significa que yo no pueda contar historias basadas, como digo, en ese elemento y que rompen con esas dinámicas. Puedo, por ejemplo, contar el ejemplo de esta mujer de una población de los Andes hace 9.000 años, que fue enterrada con el instrumental de caza, ¿vale? Y entonces una mujer cazadora hace 9.000 años en Perú, en los Andes, en un yacimiento que se llama Vilamaya Pachá. O te puedo hablar de 3 niñas, porque tienen 13 años, nosotros hoy las consideraríamos niñas, ¿no? Hace 3.500 años probablemente no estarían así como consideradas como niñas, pero son 3 jóvenes de 13 años enterradas en una sepultura en lo que hoy es Ucrania, en un kurgán, que es como se llaman esas sepulturas, que están pertrechadas con todo el aparataje, con todo de soldado. Y de hecho, en sus cuerpos se ven que han muerto de forma violenta en primera línea, ¿no? Porque tienen traumatismos, tienen flechas clavadas y van pertrechadas como los soldados de su población, ¿no? De su comunidad. Uh-huh. O podemos hablar de esas mujeres que utilizan, hacen el textil, ¿no? Fabrican hilo a partir de la lana de la oveja o de elementos vegetales, fabrican hilo y lo hacen utilizando la boca como una tercera mano, porque se ven las muestras en los dientes de ese trabajo, ¿no? Entonces podemos hablar, claro, es que cuando nosotros hemos mirado esas sociedades, las hemos visto desde el punto de vista masculino. Hemos visto hombres adultos de edad adulta, blancos y heterosexuales. Eso es lo que hemos visto en la prehistoria.
¿vale? Entonces, cuando tú te pones a mirar y a comprobar la evidencia arqueológica, que es lo que más importa, que es el dato científico, te das cuenta de que obviamente, aunque parece que algunas veces que haya que demostrarlo, había mujeres, obvio, había criaturas y niños, niñas en procesos de aprendizaje. De hecho, la mayor, el 50% probablemente de la población serían individuos muy infantiles o adolescentes. Te vas y puedes ver personas de edad muy avanzada, o te puedes ir a ver personas que tienen otras capacidades, o personas que tienen discapacidades, ¿no? Hay un ejemplo del Camino del Molino, de una necrópolis murciana, en la que hay una mujer con acondroplasia. ¿No? Y es una mujer absolutamente reconocida, con su ajuar, que está enterrada en el mismo sitio. O sea, podemos irnos a ver que está toda la sociedad representada, y que el problema que hemos tenido es que no hemos querido verlo, o no, efectivamente no hemos querido verlo. No es que no hayamos podido verlo, es que no hemos podido verlo. Entonces, o niñas con síndrome de Down en la prehistoria que viven todo lo que su enfermedad les permite vivir, ¿no? O su discapacidad les permite vivir, pero que son personas cuidadas, que son personas, al contrario, que incluso se les da un plus a la hora de enterrarlas, ¿no? Porque son personas especiales. Entonces, todas esas mujeres, todas esas criaturas nos enseñan que la sociedad de la prehistoria son, al fin y al cabo, igual de diversas que las nuestras, ¿no? Y a mí esos ejemplos, pues me gusta sacarlos a la luz, porque en muchas ocasiones los negamos más por una cuestión ideológica que por una cuestión científica. Sí. Y ya, bueno, eso ya en la prehistoria, porque después la historia parece que la escribieron los hombres, ¿no? Sí, no, es que lo han escrito. Claro, es que imagínate, cuando la arqueología empieza como disciplina científica, que es la segunda mitad del siglo XIX, quienes hacen sobre todo arqueología son los hombres de la élite intelectual y económica. O sea, tampoco todos los hombres hacen arqueología. Hay algunas mujeres que están haciendo excavaciones a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en toda la parte de Próximo Oriente y de Oriente Medio, y están haciendo excavaciones espectaculares, pero es que luego no pueden ya contarlo a ninguna parte porque no las admiten en las sociedades geográficas y en las sociedades históricas, ¿no? Y hay algunas que lo están haciendo, pero quienes escriben esos grandes libros que se quedan ahí, efectivamente son los hombres de la élite intelectual y económica, que generan un discurso que ha durado muchísimo. Fíjate que en otras disciplinas, por ejemplo, la historia de las mujeres tiene una trayectoria más amplia, pero en arqueología es solamente a finales de los años 70 cuando empezamos a ver los primeros acercamientos a esa mirada distinta, ¿no? Esa inclusión de las mujeres en el relato de las sociedades prehistóricas. Sí, ya nos extendemos, pero es que no paro de pensar tampoco siempre en ese relato casi negativo, más o bien obviando a la mujer o bien poniéndola desde la Eva que nos incita al pecado, o la Dalila que traiciona a Sansón, o la Cleopatra que es amante de tal, pero después en cambio pues hombres como por ejemplo Nerón, que pues otro el Trump del Imperio Romano, pues pasa a la historia, pero mujeres pocas, incluso alguna como Juana de Arco, pero después quemadas en la hoguera, o mismo como el gran antropólogo, bueno, Marvin Harris, como en su obra Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas, cómo fueron utilizadas esa sabiduría de las, aquí llamamos en Galicia manciñeiras, las druidas, las quirománticas o las chamanas, como podían ser, con ese conocimiento, pues para calificarlas, como estaba la Iglesia en ese cisma con luterano, con el protestantismo, pues había que unificar y bueno, según Marvin Harris, las mujeres fueron un chivo expiatorio, que también pasó en Estados Unidos con lo de la bruja de Harlem. De Salem. De Salem, perdón, sí. No sé, es que parece que os toca el peor papel, ¿no? Sí. A nosotras o bien se nos estereotipa, hay dos modelos de mujer, la madre y el objeto sexual, eso es el estereotipo. Desde la prehistoria además se utiliza el término Venus, de estas figurillas femeninas del Paleolítico, para estereotipar, ¿no? Como
sea, haciendo una simplificación de esas estatuas que además son muy diversas y muy distintas, pero se simplifican, o sea, o se nos estereotipa, o se niega que estemos ahí en determinadas actividades, o se dice, sí, por supuesto, claro, estabais en la prehistoria, pero no habéis hecho nada importante, entonces se nos invisibiliza. Hay tres estrategias claramente sobre nosotras, ¿no? Se generan estereotipos, se niega nuestra participación en determinadas actividades sin conocimiento científico, y además lo que se hace es, vale, sí estabais, pero como nunca habéis hecho nada relevante, no tenéis por qué estar en los libros de historia, en el discurso histórico, y entonces se nos invisibiliza. Claro, es que son estrategias muy bien pensadas para que quede claro quién tiene el poder de hacer qué y quién no lo tiene, y tiene una posición secundaria en la construcción de las sociedades, sí. En cambio, venimos, la madre naturaleza es femenina más que masculina, es curioso, ¿no? Sí. Venimos de ahí todos, ¿no? Pues muchas gracias, Margarita, por tu participación en Eres, donde hablamos de seres, y esperemos que esta igualdad y esta visibilidad que merece nuestra especie, por esa aportación tan fundamental, que sin mujeres no estaríamos aquí. Todos nacemos de mujeres. Lo mitocondrial es lo que por ahí seguir la pista siempre viene de lo femenino, o sea que en ese sentido muchas veces a lo mejor es el complejo ese de que nosotros solo ponemos ese granito de arena muchas veces, y a lo mejor viene por ahí pero bueno, en fin, que la igualdad es a lo que tenemos que tender, y a ver si así se consigue, y no involucionamos como parece que sugieren algunos indicadores actuales. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Ha sido un rato estupendo. Bien, pues hasta aquí este nuevo programa de Eres, donde hablamos de seres. Recordaros que podéis enviar vuestras opiniones, ideas, reflexiones sobre la vida y la existencia a eres.radiosapiens@gmail.com. Os dejo con la compañía de Lola Llabrés. Saludos de José Gabriel Vázquez. La confusión que conlleva la condena del contrario nos hace creer en un amor que excluye. El poder y la fuerza bruta deberían ser restos fósiles del hombre perdido en una naturaleza a la que se adaptaban otras especies vivas, mientras que la nuestra disponía de un cerebro capaz de crear. La violencia, que en otras especies es necesaria, en el hombre se ha instaurado como una fuente de placer. Somos víctimas o verdugos. La víctima, si sobrevive, odiará al verdugo, y la venganza la intelectualizará. Se dará un buen margen moral para utilizar la misma crueldad ejercida sobre él. Lo llamará justicia. A esto hay dos alternativas para salir de un cul-de-sac con el que nos topamos sin ver más salida que la frustración de ser más amanoseada por mentes unidireccionales. El perdón o la magnanimidad se nos ofrecen como alternativa si llegamos a dar el verdadero sentido a la palabra amor, tan inalcanzable de sentir en toda su acepción. Nos hemos quedado con el ansia de justicia, a nivel global e individual. ¿Quién no ha sido víctima alguna vez? ¿Puede que dar el siguiente paso sea, si no el perdón, la magnanimidad? ¿Que realmente aceptemos en nosotros mismos esta capacidad de luchar y avanzar?